Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias y salseo turco de confianza. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque, madre mía, lo que les traigo hoy es de locos. Prepárense para una bomba atómica, porque vamos a hablar de Demet Özdemir y una confesión, que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Sí, has leído bien. Parece que nuestra querida Demet ha soltado una perlita que ha hecho temblar los cimientos del fandom y de la prensa rosa turca. Vamos a desentrañar todo este misterio, analizar cada detalle y, por supuesto, dar nuestra humilde opinión. Así que acomódense, prepárense un cafecito turco bien cargado y déjense llevar porque este chismecito viene con fuerza. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Ya saben que aquí les traemos todo el salseo turco al instante con análisis profundos y, sobre todo, mucho cariño. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y formen parte de esta gran familia que ama las telenovelas turcas tanto como yo. Y ahora sí, vamos al lío. ¿De qué va todo este revuelo? Pues resulta que en una reciente entrevista, Demet Özdemir, nuestra talentosísima actriz a quien amamos por sus papeles en Erkencikus y Doğu Unep Kaderindir soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos. Estaba hablando sobre su trayectoria, sus proyectos futuros y, como siempre, su vida personal, que siempre genera un montón de interés, cuando, de repente, ¡bam!, soltó la bomba. La pregunta era simple: ¿qué personaje de todos los que has interpretado te ha marcado más? Una pregunta bastante típica, ¿verdad? Pues su respuesta, prepárense, fue: si soy Yaman. ¿Cómo? ¿Qué si es Yaman? Yaman Koper, el protagonista masculino de Erkencikus. Pero si Yaman es un personaje masculino. Obviamente Internet explotó. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y, por supuesto, memes. ¿Qué quiso decir Demet con esa declaración tan enigmática? ¿Fue un lapsus? ¿Una broma? ¿O hay algo mucho más profundo detrás de todo esto? La primera reacción de muchos fue pensar que se trataba de un error. Demet podría haberse confundido, estar cansada o simplemente tener un momento de confusión mental. A todos nos pasa, ¿verdad? Pero luego, al analizar la entrevista completa, nos dimos cuenta de que no parecía un simple lapsus. Demet se mostró seria, pensativa, incluso un poco emocionada al hablar de Yaman. Parecía que había una conexión muy especial entre ella y el personaje, una conexión que iba más allá de lo puramente profesional. Entonces, ¿qué otras teorías se barajan? Algunos fans creen que Demet se refería a que, de alguna manera, ella se identificaba con Yaman. Quizás admiraba su espíritu libre, su pasión por la fotografía, su valentía para perseguir sus sueños. Es posible que en el fondo Demet vea un poco de Yaman en sí misma, una parte de su personalidad que no siempre muestra al público. Recordemos que Demet es una mujer muy independiente, trabajadora y con una fuerte vocación artística, cualidades que también definen a Yaman. Otra teoría un poco más alocada pero que también tiene su encanto, es que Demet quiso decir que ella entendía profundamente a Yaman, que conectaba con sus emociones y motivaciones a un nivel muy íntimo. Como actriz, Demet tiene la capacidad de meterse en la piel de sus personajes, de comprender sus complejidades y de transmitirlas al público de manera convincente. Quizás al interpretar a Sanem, su personaje en Erkencikus, Demet también se sintió identificada con Yaman, comprendió sus miedos, sus anhelos y su amor por Sanem. En ese sentido podría decirse que Demet, a través de Sanem, era Yaman. Pero la teoría más interesante y la que creo que tiene más peso, es que Demet se refería a que ella contribuyó a la creación de Yaman. Recordemos que Erkencikus fue un proyecto muy especial para Demet. No solo la catapultó a la fama internacional, sino que también le permitió trabajar muy de cerca con Can Yaman, el actor que interpretaba a Yaman Koper. La química entre ellos era evidente tanto dentro como fuera de la pantalla. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, muchos creen que tuvieron un romance durante la grabación de la serie. Es posible que Demet, al decir si soy Yaman, se refiriera a que ella, junto con Can Yaman y el equipo de producción, contribuyeron a la construcción del personaje. Que ella aportó ideas, sugerencias y su propia interpretación de la relación entre Sanem y Yaman, influyendo así en la forma en que se desarrolló el personaje. En ese sentido, Yaman no sería solo un personaje interpretado por Can Yaman, sino una creación conjunta, una mezcla de las ideas y la personalidad de ambos actores.
Además, no podemos olvidar que Erkencicus fue una serie que rompió moldes. Presentó una historia de amor fresca, divertida y llena de momentos entrañables. Los personajes eran complejos, imperfectos y muy humanos. Y la relación entre Sanem y Yaman era una montaña rusa de emociones, con altibajos, reconciliaciones y momentos de pura magia. Es posible que Demet, al referirse a Yaman, también estuviera celebrando el impacto que tuvo la serie en su carrera y en su vida personal. Esta confesión de Demet ha reavivado el interés por Erkencicus y por la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando a una nueva pareja o incluso retomando sus papeles de Sanem y Yaman. Aunque parece poco probable que esto suceda en el corto plazo, la esperanza nunca muere. Y quién sabe, quizás el destino tenga preparado un reencuentro para estos dos talentosos actores. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices turcas más queridas y admiradas. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un icono para millones de personas en todo el mundo. Y esta última confesión solo ha servido para reafirmar su autenticidad y su conexión con sus fans. Demet no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es algo que la hace aún más especial. En resumen, la frase "si soy Yaman" de Demet Özdemir ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en la prensa rosa turca. Aunque no sabemos con certeza qué quiso decir exactamente, podemos inferir que hay una conexión muy especial entre ella y el personaje de Yaman Koper. Ya sea porque se identifica con él, porque lo entiende profundamente o porque contribuyó a su creación, lo cierto es que Demet ha dejado claro que Erkencicus fue un proyecto muy importante en su carrera y en su vida personal. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de chismecito turco. Agradezco de corazón que me hayan acompañado hasta el final. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la confesión de Demet? ¿Creen que se refería a algo en particular o fue solo un lapsus? ¿Les gustaría ver a Demet y Can Yaman juntos de nuevo en la pantalla? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden a seguir creciendo en este canal. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y formen parte de esta gran familia que ama las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, noticias y mucho amor turco. Besitos.